en la mañanera. Dice que en Mexicanos contra la Corrupción no solamente cometen corrupción, sino traición a la patria. Ya habla de traición a la patria el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que ha denunciado el dinero que recibe, el dinero estadounidense a través de la Embajada de Estados Unidos en México. Estas son las declaraciones del presidente y ya reaccionaron con un comunicado desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo leo y escuchamos la opinión de Jaime Hernández. ¿Cómo se llama el instituto? Mexicanos para defender la corrupción. ¿Por qué les digo así? Mexicanos para defender la corrupción, porque se llaman mexicanos, ¿qué? Contra la corrupción. Pero a ver, les pregunto a ellos, al señor Claudio X González, a la señora Casán, María Amparo Casán, a ver, ¿qué no es corrupción recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer labor de zapa en contra del proyecto de transformación que estamos impulsando millones de mexicanos en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país? Eso no es corrupción, es hasta traición a la patria. ¿Y por qué no transparentan? ¿Por qué no dicen cuánto reciben? Entonces, ¿con qué autoridad moral van ellos a juzgar a todos? Yo sé que les cuesta mucho trabajo porque así era antes. Tenían sometidos a todos. Y como predominaban los corruptos, los tenían agarrados y los hacían papilla al que se atrevía a enfrentárseles. Y eso... Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han respondido ya con este rechazo público. Dicen: rechazamos la calumnia. Llamar a alguien traidor a la patria es una acusación muy grave. No sé si lo tengamos, compañeros, el comunicado para mostrárselo a la audiencia de Sin Censura. Llamar a alguien traidor a la patria es una acusación muy grave. Es el señalamiento de un delito y cuando es falso es una calumnia inaceptable. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad rechaza categóricamente tal señalamiento por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La ley no da margen a la duda ni a la insinuación. El artículo 123 del Código Penal Federal tipifica las acciones que configuran el delito, sí, el delito de traición a la patria. No estamos ni hemos estado jamás en esos supuestos. Desde el Palacio Nacional, el presidente de México nos acusa sin fundamento una vez más. No hacemos labor de zapa en contra de su proyecto de gobierno. No trabajamos de manera oculta. Lo que hacemos es documentar las causas, los costos y las consecuencias de la corrupción, sea quien sea y moleste a quien moleste, con el fin de erradicarla. Como que, ¿cuántas investigaciones habrán hecho en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de las formas y de la riqueza de los X González? Es una duda para una tarea que tengo, nada más. Si recibimos dinero, sí recibimos dinero para financiar nuestra labor contra la corrupción de fuentes nacionales y extranjeras, siempre en el marco de la ley. Esos recursos provienen de fondos que apoyan también de manera transparente y legal a otras organizaciones e incluso al gobierno que encabeza el presidente. El presidente vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, al atacarnos sin fundamento legal alguno.
Se olvida que su responsabilidad de Estado es asegurar un contexto de seguridad para ejercer el periodismo independiente. Trabajar para la patria y no traicionarla implica conducirse en el marco de la ley y conlleva fortalecer y no destruir los pilares y los valores indispensables para una convivencia libre, plural y democrática. Ese es nuestro compromiso. Yo pregunto, ¿y los intereses de Claudio X González que manejaban o que manejaba él antes incluso de irse, entre comillas, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿No era este señor el que impulsaba una larga cadena de amparos para que no se detuviera la construcción, que no se cancelara como finalmente ocurrió, la construcción del aeropuerto de Texcoco? Solo por mencionar un caso. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, investigaron si no había llegado al punto de corrupción el dinero que le entregaban los gobiernos en otros sexenios a Kimberly Clark de los X González para mejorar el papel higiénico, para esos avances científicos, a los X González, a Kimberly Clark. Creo que hay un alto grado de, si me permite, cinismo, sinvergüenzada, hipocresía, pero al final esa es solo mi opinión y es punto y aparte, y con la humildad nunca falsa de siempre. No me crea ni a mí a ojos cerrados. Si desde aquí le digo no me crea ni a mí a ojos cerrados, ¿por qué le vamos a seguir creyendo a los Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a los Loret de Mola, a los del Latinus? Mi querido Jaime, te escucho. Mira, yo creo que es interesante saber que todos los fondos que asigna el Departamento de Estado de USAID son fondos que tienen como fin, efectivamente, es un programa ya viejo, en el que Estados Unidos y el Departamento de Estado creyeron que era su mejor método para exportar su modelo democrático, era financiar a medios que de alguna manera defendieran la libertad de expresión y fortalecieran precisamente los medios para que hubiera mayor apertura democrática. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos fondos que concede USAID van a parar a manos de partes interesadas, en este caso de Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, tú canalizas esos fondos hacia gente como Mexicanos contra la Corrupción, pero no sabes qué uso los fondos. Van a depender de los criterios muy subjetivos de Mexicanos contra la Corrupción, definir quién está ejerciendo libertad de prensa en México, quién es verdaderamente independiente, pero además con un añadido preocupante. Todos los proyectos en el modelo democrático estadounidense defienden los intereses de Estados Unidos, no nos hagamos tontos. Entonces estos fondos sirven en el fondo para sí promover la democracia, pero también para defender los intereses de Estados Unidos en ultramar, de tal suerte que esta gente contra la corrupción que hoy se defiende diciendo, no, esto es injusto, nosotros promovemos esto, patatín, patatá, en el fondo lo que están diciendo, nosotros somos las sirvientas o los sirvientes del Departamento de Estado para proteger, pero al mismo tiempo vamos a defender los intereses de grandes corporaciones, empezando por las nuestras, Kimberly Clark, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que evidentemente en el uso de estos fondos jamás se va a contemplar la defensa de la soberanía energética de México, como el petróleo, la industria eléctrica, en fin, sería contradictorio, ¿no? Entonces, claro. Para aquellos que desde Mexicanos contra la Corrupción señalan que este es un atentado contra la libertad de expresión, yo les digo el pago del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos a unas organizaciones que tienen como único fin salvaguardar los intereses de Washington o de las grandes corporaciones de Estados Unidos. Precisamente para hablar de energía, de petróleo, de la reforma eléctrica que se viene, tenemos mesa de diálogo en unos minutos.